Perfecto. Zoom del día jueves 9 de septiembre del 2021. Eh, bueno, lo que vamos a ver en esta clase de informática va a ser meternos fuertemente en cómo realizar los envíos de efectos en nuestra mezcla que estamos avanzando, que hasta el día de la fecha tenemos ya realizado los volúmenes y paneos, y luego los procesos de ecualización y compresión dinámica, que he recibido varios de los trabajos que van por muy buen camino, siguiendo algunas de las pautas que fuimos haciendo en los tutoriales, pero también sumando algunas ecualizaciones extras o no siguiendo totalmente al pie de la letra algunas cosas y experimentando con algunos instrumentos también, y con el tema de la compresión también experimentando. Así que es muy valioso que puedan hacer ese seguimiento del tutorial y también sumar en lo que a ustedes le va sonando también dentro de la mezcla que estamos recreando. Entonces, vamos a pasar a los envíos de efectos, como para tener en claro qué es lo que nos propone la guía en principio. Nuestro tercer objetivo de la mezcla, hablando del trabajo práctico en Reaper, va a ser aplicar los envíos, teniendo en cuenta la guía de procesos que se detallan en el cuadro que vamos a ver ahora, y el tutorial justamente que ahora en este mismo día les lo voy a habilitar para que lo puedan visualizar. Y luego, una vez logrados los procesos de envíos de efectos, van a exportar y enviar con el nombre de recreación de mezclas con efectos, para recibir así entonces una tercera devolución de su proyecto. Hasta el momento vamos a seguir enviando entonces lo que sería la exportación, ¿sí? La renderización de la mezcla, con algunas capturas también que podemos sumar acá de los efectos también, que va a ser un poco más sencillo porque no vamos a crear tantos efectos, sino la cuestión va a ser más el envío. Y a eso nos vamos a referir en este tutorial y en este Zoom. Los efectos para el uso correcto de los balances, con el uso correcto de los balances, ya sea de volumen, paneo, ecualización y compresión, ya tenemos entonces el 80% de nuestra mezcla terminada. Y es importante que a partir de acá ya todo esté bastante equilibrado, ¿no? El tema del volumen ya está destinado, el paneo también, y con la ecualización y la compresión le termina de dar esa redondez de alguna manera en cuanto a la sonoridad, ¿no? Que en este caso necesitamos que suene con cuerpo, que tenga, que no pierda el brillo de los agudos, eh, y que eso no desbalancee de nuevo en nuestros volúmenes. Así que los trabajos que he visto hasta el momento van muy bien porque siguen trabajando con decibeles bastante chicos, por debajo de 8 decibeles, y ninguna de las ecualizaciones o compresión les ha provisto que se incremente demasiado ese volumen. Así que a partir de este momento es una muy buena idea para recurrir entonces a este pilar de la mezcla, que nos va a dar mucha capacidad para volar nuestra creatividad con el uso de la reverb y el delay. ¿Para qué va a servir cada uno? Para darle mayor profundidad, espacialidad, movimientos y momentos creativos sobre todo. Vamos a ver de qué manera vamos a aplicar esto, ¿no? Vamos a crear dos pistas solamente de efectos, una para aplicar la reverb y otra para aplicar el delay. Podemos utilizar esta opción que nos dice el tutorial de la reverb, o vamos a ver el otro plugin que trae el Reaper, que es el RIA Verberate, que ahora lo vamos a ver en un tutorial también, que nos explica un poquito de qué va esa reverb. Vamos entonces con la reverb y después pasamos un poquito al tema del delay, para saber cómo lo vamos a hacer. Así que bueno, vamos a escuchar un poco a Marcelo Fernández, nuestro guía también, que hace muy buenos tutoriales en YouTube, y que en este caso él nos muestra cómo aplicar la reverb utilizando entonces la otra opción, que no es el reverb, como dice el tutorial, sino el reverberate. A ver cómo agregar efectos de reverberación en Reaper, primero con el plugin interno del Reaper y después usando tres plugins gratuitos. Empecemos con el plugin interno del Reaper. El efecto yo lo podría agregar en una pista por separado,
y después usarlo como un envío a las otras pistas, pero para hacerla más fácil en este tutorial, yo voy a agregarlo directamente en la pista maestra. Entonces, en los efectos de la pista maestra, voy a buscar el efecto que dice Reverberate. No confundirse con el que dice Reverb, que es un plugin un poco más complejo. Entonces, agregamos el plugin y acá tenemos la pantalla principal. Acá tenemos los controles del efecto. Primero tenemos el tamaño de la sala, más grande o más chica. Después tenemos la absorción de esta sala, ya sea mayor absorción o menor absorción. Después tenemos el control del estéreo, qué tan estéreo va a ser este efecto, más estéreo o menos. Después tenemos un delay inicial. Y después tenemos dos filtros. Uno de paso bajo para cortar agudos y uno de paso alto para cortar graves. A la izquierda acá también tenemos dos controles, que el primero, el que dice wet, controla qué tanto sonido con reverberación va a salir de este efecto. Y después a la derecha tenemos el que dice dry, que controla qué tanto sonido sin reverberación va a salir de este efecto. Entonces podemos mezclar un poco de los dos. Ya armé una pista acá para probar un poco estos efectos. En lo posible usen auriculares para escuchar este tutorial, así van a escuchar mejor las diferencias. Voy a darle play y voy a ir cambiando estos controles. Sigamos ahora con un plugin gratuito que se llama Easy Reverb. Lo agregamos. Perfecto, hasta ahí entonces la pequeña ayuda que nos daba Marcelo Fernández con el tutorial de cómo aplicar entonces la reverb dentro del Reaper. En este caso él usaba el Reverberate, que decía que controla algunos parámetros más específicos de la reverb, que está buenísimo por ahí saberlo, que está, y que también lo podemos aplicar a nuestro proyecto. Y ya sea que usamos este plugin del Reverberate o el Reverb, cualquiera de los dos nos va a ayudar. Ahora, la diferencia de lo que hacía él con lo que vamos a hacer nosotros es que él lo aplicaba directamente al máster general, decía. ¿Para qué? Para hacerlo más fácil el tutorial que él quería mostrar, que lo único que quería mostrar era cómo se aplicaba la reverb y qué parámetros tenía y cómo iba modificando el sonido, cada uno de los parámetros que movía él, ¿no? Pero no lo vamos a hacer de esta manera nosotros, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a abrir acá que tengo el proyecto de Reaper y tengo lo siguiente acá. Me voy a posicionar en la guitarra, como para hacer foco sobre algo, ¿no? Acá tengo la guitarra que está en el proyecto, ¿no? Mi idea es aplicarle reverb a esta guitarra, ¿no? No lo voy a hacer desde acá, donde hacíamos las ecualizaciones y compresiones. Fíjense que acá donde diría FX, yo abro, acá tengo la ecualización que utilicé en esta guitarra, y yo podría insertar acá directamente la reverb si quisiera una reverb que afecte directamente esa pista, esa señal. Pero como yo necesito una reverb que afecte varias pistas al mismo tiempo, tendría que colocar, si lo haría de esta manera, que esto se llama por inserción de efecto,
tendría que hacer una reverb para cada uno de los canales. Uno para la guitarra 1, otra reverb para la guitarra 2, otra reverb para la voz 1, otra reverb para la voz 2. Entonces, ¿eso qué es lo que nos da de negativo? Es que nos consume mucho procesador de nuestra computadora, mucho CPU, como se le dice, y también lo que nos va a entorpecer de alguna manera es hacer movimientos de más, ¿sí? Y trabajo de más, porque si uno dice, yo quiero la misma reverb para todos, ¿por qué? Porque la reverberación lo que va a intentar hacer este efecto es darle un sentido de espacialidad. ¿Y qué significa esto? Es simular un lugar, simular un recinto, simular un espacio en el cual comparten los instrumentos. Y si yo pongo diferentes tipos de reverb, lo que va a pasar es que la guitarra va a sonar como si estuviera, por ejemplo, si le pongo una reverb muy exagerada, como si estuviera en un lugar, como si fuese una iglesia o una catedral que tenga mucho rebote. Y si a la voz le pongo una reverb más pequeña, va a simular como un recinto que tiene menos rebote. Entonces va a empezar a sonar medio desbalanceada la cuestión a través de los efectos. Ahora, ¿que existe eso como para colocar diferentes reverb? Por supuesto que sí, hay veces que se coloca una reverb especial para las baterías y otra reverb para las voces y otra reverb para las guitarras, ¿no? Pero de alguna manera se trata de amalgamar, de unir todo lo que uno va realizando. Y en este caso lo que vamos a ver es cómo agregar solamente una sola reverb que nos afecte a todo lo que querramos nosotros. Entonces, no lo vamos a hacer desde los parámetros del efecto, sino que vamos a crear una pista nueva, haciendo clic derecho, insertar una pista. Recuerden que en Reaper lo que sucede es que cualquier pista que nosotros creamos va a servir para lo que nosotros quisiéramos, ya sea para una pista de audio, para una pista de instrumento virtual, para una pista de efecto, para una pista de grupo. Eso es lo más lindo que tiene Reaper en sus prestaciones, que no es necesario crear una pista que se llame efecto, ¿no? En este caso, sino creando una pista podemos determinarlo nosotros que sea efecto. Entonces, acá creé una pista nueva que no tiene absolutamente nada. Lo que voy a hacer, lo primero que hago es renombrarla como para no olvidarme que este va a ser mi proceso de efecto. Entonces, la pista. ¿Qué necesito acá en la pista que yo mencioné como reverb? Acá sí voy a insertar el efecto, ¿sí? Voy a buscar la reverb. A ver si ya me abrió. Sí. Voy de nuevo. Reverb acá entonces. Hago clic. Entonces estoy acá en lo que sería... voy a buscar. Acá tengo varios. Bueno, Cocos, que sería el desarrollador de Reaper. Y acá tengo entonces el Reverb o el Reverberate. Voy a elegir el Verberate que justamente estaba en el tutorial para ver estos parámetros, ¿no? Lo que nos decía el tutorial es que el wet significa la señal original, o sea, la salida que va a afectar directamente. El drive sería el efecto. Generalmente si está en 50 y 50 como está, va a estar bien. Lo que nos va a ayudar a darle más cantidad de reverb va a ser el room sys, que va a simular un recinto más grande, o si el room sys está abajo, no va a tener tanta cantidad de reverb. El dampering también nos va a dar un cierto sostenimiento, van a sentir una diferencia de la sonoridad al manipular esta perilla. Y lo del estéreo les diría que lo dejen como está, al igual que el delay, porque si no eso se va a confundir un poco con el delay y les va a sonar como si fuese un delay, como un eco aparte de la reverb. Y lo que sería el low pass y el high pass, les recomiendo que no lo toquen tampoco. ¿Por qué? Porque si ustedes ya hicieron el paso previo de las ecualizaciones, esto lo que nos va a afectar el low pass y el high pass va a ser a la ecualización. O sea, si yo pongo el low pass, voy a estar recortando los agudos, y si yo ya hice el proceso de alguna manera recortar agudos, y si sigo recortando agudos, nuestra mezcla va a carecer de brillo. Lo contrario, si trabajé tanto sobre los graves
y el high pass le corto los graves, va a ser en vano todo lo que hice, porque después cuando le agregue la reverb al instrumento, también va a afectar a la frecuencia. Así que esas últimas tres perillas no lo vamos a tocar. Las primeras dos son las que nos vamos a concentrar. Entonces, supónganse que yo dejo tal como viene de fábrica el reverberate, ¿no? Yo tengo mi reverb ya entonces creada acá en una pista. Entonces, la diferencia específica es que yo no estoy colocando la reverb directamente en el instrumento, sino que hice una pista aparte para meter esa reverb, ¿no? Ahora viene el envío. Pero antes del envío me gustaría saber si hasta ahí me siguieron o vuelvo a empezar, por las dudas. ¿Viene bien hasta ahí con el tema este de la reverb? Lo que estamos haciendo es la diferencia entre lo que vieron recién en el tutorial, que metía directamente la reverb en este caso en la pista master, y lo que yo estoy haciendo es darle el ejemplo con la guitarra 1, que no lo estoy colocando directamente en la guitarra 1, sino que hice una pista donde en esa pista metí la reverb, ¿sí? Entonces, eso es como para arrancar, ¿no? Perfecto, volvamos al Reaper. Excelente, entonces tengo la reverb. Le voy a poner un color como para que tenga una diferencia, le voy a poner un verde así bien llamativo. Entonces la verde sería la pista de reverb. El rosado es la guitarra 1, que mi objetivo es darle reverb a esa guitarra 1. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una vez que ya creé la reverb, voy a ir, por ejemplo, al instrumento que yo quiero que tenga reverb, la guitarra 1. Entonces, en vez de ir al efecto, lo que voy a hacer es ir al ruteo, donde dice route, que sería el ruteo. Que acá dice, cuando nos posicionamos, dice opciones de envío, recepción y salida de hardware. Ahí se hacen muchas cuestiones de lo que sería el cableado digital interno, que uno lo haría manual cuando tiene estos dispositivos. Acá lo hace de manera virtual. Entonces, entramos al ruteo de la guitarra en este caso. Entonces, me voy a posicionar donde dice añadir nuevo envío. Me posiciono y fíjense que acá me da la posibilidad de hacer de recibir de alguna manera un envío de cualquier otro instrumento, ¿no? Pero a mí me interesa del efecto que yo hice. En este caso, reverb. Acá lo puse en grande como para que se distinga. Le pongo reverb. Una vez que ya le asigno la pista que yo quiero afectar, me va a dejar siempre la reverb como a cero, que sería al máximo, a uno de los, al menos el valor pico. Yo le puedo dar más reverb, inclusive, fíjense que tenemos hasta más 12 decibeles de reverb si quisiéramos darle, pero por lo general siempre esta reverb la vamos a dejar por debajo de cero, porque va a ser una reverb que no queremos que contamine tampoco toda nuestra mezcla. Si nosotros tenemos esta perilla del envío en menos infinito, obviamente no va a haber nada, absolutamente nada de envío. Ahora, si estoy trabajando solo acá, con la guitarra 1, asegúrense de que su pista de reverb también esté en solo. Eso es muy importante, porque si van al ruteo de la guitarra y quieren ir escuchando los cambios de esa reverb, si lo tienen apagado a la reverb, lo tienen muteado, por más volumen que le quieran dar de envío, no va a resultar. Entonces, fíjense que acá, por ejemplo, yo lo iría escuchando en tiempo real y le asignaría la cantidad de reverb necesario. ¿Mm? Fíjense que generalmente los valores que van a estar va a estar entre -15, -20, y eso va a depender la cantidad de reverb que nosotros hayamos creado. Supónganse que yo quiero modificar el parámetro de la reverb, iría a la pista de reverb, donde dice FX reverberate, y si ya le asigné el envío, le puedo dar más de room sys o dampening, o probar esto, ¿no? Bajar la señal original, darle más señal de efecto e ir probando. Entonces, eso va a estar buenísimo cuando ustedes ya hagan el envío de ir modificando este parámetro, porque ahí lo van a poder escuchar con más precisión cómo va cambiando el efecto.
Si ustedes crean el efecto y van tocando las perillas, no va a pasar nada, porque si no realizan el envío, no va a suceder nada. Ahora, ¿cuál es la ventaja de hacerlo de esta manera? Supónganse que yo ya hice el envío a la guitarra 1 y ahora yo quiero afectar a la guitarra 2 también. Entonces, en vez de crear un efecto otra vez de reverb, lo que hago es enviarlo también a la guitarra 2. Entonces, acá en la guitarra 2 también haría lo mismo. Me iría al ruteo y haría exactamente lo mismo. Añadir nuevo envío, me posiciono en la reverb y también fíjense que siempre la perilla está como en cero, que sería el valor pico, en el cual yo le voy a bajar un poquito siempre como para que esa reverb no contamine tanto, ¿sí? Si no, ustedes cuando lo escuchan van a decir queda horrible la reverb, mejor ni le pongo efecto. Pero la idea es entonces que ese envío lo podemos controlar. Sería muy diferente hacerlo por inserción, ¿sí? Hacerlo directamente por acá. Si nosotros quisiéramos poner la reverb de esta manera, supongo que yo lo pongo acá, lo que no podría manejar o controlar sería cuánta cantidad de reverb le quiero colocar, ya que lo que va a pasar con la señal original y la señal de efecto, de alguna manera siempre va a haber un sonido más artificial en este caso. Así que de esta manera no lo vamos a hacer y sí lo vamos a hacer entonces con el ruteo y con el envío correspondiente. Entonces, de esta manera nos ahorramos procesos, porque solamente creamos la reverb una sola vez en una pista diferente y la enviamos a cualquier instrumento que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, la guitarra punteo, si yo quisiera también, le voy a dar entonces en el ruteo y añado el envío correspondiente, reverb, y le doy la cantidad deseada. Si quiero más reverb, le daría más, ¿sí? De eso se va a tratar entonces por ahí el envío de cómo, bueno, del efecto, de cómo crear en principio y cómo enviar la reverberación. ¿A quién le vamos a enviar la reverb como para saber? Acá tengo una duda de Maya que está bueno compartirla. Dice, en el trabajo nos conviene agregar la reverberación así en general. Por supuesto que sí. Sí, era lo que les decía al comienzo, que no lo vamos a colocar por cada pista. No vamos a crear un efecto de reverb por cada pista, sino crear una sola reverb en una pista individual y enviarla. Por eso es envío de efecto y no es agregar efecto de reverb solamente. Ahora, cuando uno tiene una pista sola y uno dice, bueno, no tengo 10 pistas para agregar reverb, uno podría tomar la decisión de insertar la reverb directamente y jugar con esos parámetros, porque no les va a consumir muchos requerimientos, es un proceso más fácil, más sencillo cuando uno lo inserta. Pero el trabajo de envío nos va a posibilitar tratar de alguna manera mezclar esa señal original y ese efecto y que quede de alguna manera más natural. Sería la palabra mágica acá, es como una reverb más natural. Generalmente cuando uno mete el efecto directamente como inserción, ya cambia muchísimo el audio, afecta mucho. Y más si le colocamos más efectos y no podemos controlar, no hay un volumen de efecto que uno diga, no hay un volumen que me permita eso. Solamente se logra así por envío, controlando ese volumen que le puedo bajar o menos de envío, me va a dar más naturalidad entonces en la mezcla. Esa sería básicamente la diferencia y es algo súper controversial siempre, y eso pasa siempre en todos los multipistas que hay en el mercado. Siempre o se puede hacer por inserción o se puede hacer por envío. Y siempre está esa cuestión de decir, a ver, ¿y cómo lo hago? ¿Cuál suena mejor? Es obviamente una experimentación porque hay veces que algunos efectos de reverb suenan más naturales que otros. Eso es, eso es normal también. Hay algunos plugins que suenan mejor, que tienen una reverb más cálida, que ya vienen preparados sin tantas configuraciones. Em, y ya directamente vienen algunos con predeterminados, con presets, como se diría. Pero en este caso está buenísimo
hacerlo ahí desde cero directamente, creando la pista y enviando, porque eso les va a ayudar en este caso, como tenemos muchas pistas para enviarlo. Y justamente eso les quería mostrar a qué instrumento le íbamos a dar reverb. Acá teníamos una tablita. Acá. Guía de procesamiento de efectos. Bueno, ¿a qué instrumento le vamos a dar reverb? A la guitarra 1, a la guitarra 2, a la guitarra de punteo, a la trompeta, a la voz 1, a la voz 2 y a la voz 3. O sea, era más fácil decir a todos menos al piano de punteo. Al piano es el único que no le vamos a agregar reverb porque ya tiene, en su sonido tiene como una cierta reverberación, ese instrumento que fue grabado. De hecho, las guitarras, todos tienen como una cierta reverberación porque todos fueron grabados en alguna parte donde el sonido no era totalmente controlado. Todos tienen como una sonoridad especial. Tanto cuando escucharon la voz uno y la voz 2 se dieron cuenta que no, de ninguna manera grabaron en el mismo lugar los chicos. La voz número 1 se escucha como que tiene como más seco ya de por sí su grabación y un sonido bastante, bastante extraño, ¿no? Como si lo hubiese grabado en el baño de su casa. Y la voz 2 está como más controlada, y si bien tenía mucha sibilancia, muchos agudos, eso es fácil de controlar. Así que la reverberación lo que intenta hacer entonces es amalgamar, unir las partes. Si uno le agrega mucha reverb a un instrumento y le saca la señal original, lo que va a pasar es que va a sonar como más borroso. Y eso también es un efecto que a veces se hace con la reverberación. Lo que se trata de hacer es borronear de alguna manera algún instrumento. Como uno dice, este instrumento está muy cerca y con la reverb lo que uno quiere hacer es alejarlo del foco, le agrega bastante reverb y el instrumento es como que se empieza a difuminar de alguna manera la sonoridad porque no es tan entendible cuando uno le agrega tanta reverb y no se entiende muy bien. Por eso no es bueno tampoco aplicar tanta cantidad de reverb porque es como que no se termina entendiendo. Y de hecho cuando se aplica a las voces no se aplica tanta cantidad de reverb. Si bien a uno le llama la atención al momento de escucharlo y dice qué bueno que queda el efecto porque es como que le da un timbre, lo adorna, es como un gran adorno. Entonces, si uno le agrega mucho a las voces, de hecho, lo que va a hacer es que esa voz, en vez de ser protagonista, se vaya para atrás. ¿No? Entonces, no está muy bueno eso. Por ahí a la voz 3 está bueno jugar porque la voz 3 en este caso es solamente un adorno, es una frase, son dos frases que participa y luego se va. Entonces ahí está bueno agregarle bastante reverb y jugar con esa voz porque es solamente un adorno, es solamente una participación que está buenísimo, que ahí la podemos aprovechar con el efecto, ¿no? Y sumado a esto también tenemos el delay y vamos a ver con qué nos podemos encontrar con la cuestión del delay. Acá tengo otro video para compartirles acerca del delay en este caso. Bien, a ver dónde lo tengo. Acá tenemos, usando el RIA Delay, que en este caso es también de el mismo delay que tiene el Reaper. Bien, ahí le estoy compartiendo entonces. ¿Dónde quedó? Acá, usando el RIA Delay. ¿Qué tal? En este video vamos a ver cómo colocar un delay. Vamos a escuchar esta grabación donde encontramos una voz. Descubriendo lo que miras, viendo más allá. Se escucha la batería de fondo porque fue grabado en Los vivo. colores son de verdad. Se abre una señal. Bien, lo ideal acá sería colocar el delay no insertado en la misma pista para hacer un procesamiento en serie, sino colocarlo en una pista aparte para lograr un procesamiento en paralelo. Eso nos va a dar muchísimas más posibilidades a la hora de trabajar con el delay, como respetar el estéreo y poder hacer cualquier procesamiento en el track de la voz, mientras que en un track en paralelo va a estar funcionando el delay. Para eso vamos a crear una pista nueva, le vamos a poner delay y voy a... Fíjense que acá está creando lo que estábamos haciendo nosotros. Creó una pista en Reaper y esa pista la nombró como delay y ahí va a colocar entonces el plugin. insertar
un redelay, que es el delay de Reaper, en la segunda pista. Vamos a poner el dry abajo para no obtener la señal original, que ya va a estar sonando en la pista de la voz procesada. Y vamos a hacer un envío desde el canal de la voz hacia el canal del delay. Vamos a poner en solo la voz y escuchar mientras hacemos el envío. Descubriendo lo que miras, viendo más allá. Bien, acá en el delay de Reaper tenemos el tiempo de delay, el delay time, que lo podemos tener en milisegundos o en valores musicales. Si lo queremos tener en valores musicales, el tempo al que va a responder este delay va a ser el tempo que tenemos acá abajo, que es el tempo al que está configurado el proyecto. Este proyecto está grabado con un clic, con un metrónomo, por lo tanto, el valor musical va a ser respetado, funciona. Si lo que vamos a utilizar es un delay para una canción que no está grabada con metrónomo y el tempo del proyecto no está configurado, este valor musical no nos sirve. Por lo pronto acá sirve. Si queremos, por ejemplo, ponerlo en corcheas, lo ponemos en 1 y en 1 es 1 octavo, nos va a dar corchea. Descubriendo lo que miras, viendo Tal vez es más mucho envío, allá. podemos darle un poco menos, Los colores son de ¿sí? Pero ahí quedó en corcheas. En caso de que no tuviéramos el tempo del proyecto configurado, lo que podemos hacer es utilizar el valor en milisegundos. Y para calcular, por ejemplo, este valor en corcheas, sí tendríamos que calcular aproximadamente en qué tempo está nuestra canción. Y bueno, esta dijimos que está en 120 bits por minuto. Y lo que 120 negras por minuto sería. Y la cuentita que tenemos que hacer es de 60.000, que son la cantidad de milisegundos que existen en un minuto, dividido el tempo del proyecto en BPM, en este caso son 120, por el número de retardo. ¿Cómo funciona el número de retardo? Si lo multiplicamos por 1, nos hace referencia a la negra. Por 2 nos hace referencia a la corchea, por 4 nos hace referencia a la semicorchea y así la división que elijamos. Este lo vamos a elegir en corcheas, así que 120 por 2 sería, porque es corchea, nos da 240, por lo tanto 60.000 dividido 240 nos da 250. Así que vamos a poner 250 milisegundos y vamos a escuchar. descubriendo lo que miras, Un poquito más de envío. viendo más allá. Bárbaro. Acá tenemos una sola repetición. Si queremos más repeticiones, lo que tenemos que hacer es aumentar el feedback, ¿sí? Que es la realimentación para que se vaya realimentando el mismo delay y se produzcan más repeticiones. Vamos a escuchar qué pasa si lo sumamos. Descubriendo lo que miras, viendo más allá. Vamos a ver, sin feedback, Descubre, una sola repetición. descu, Y si ponemos más feedback, descu, descubriéndolo. y cuanto más le damos, más repeticiones hay. Vamos a dejarlo ahí y vamos a ver ahora cómo podemos hacer, por ejemplo, un delay en estéreo. Acá tenemos una sola repetición, pero si queremos controlar dos repeticiones para que una vaya para un lado y otra vaya para el otro, en el estéreo, ¿sí? Poder panear una repetición para la izquierda y la otra para la derecha, lo que podemos hacer es agregar acá donde dice Add Tap, agregamos una solapa más, donde la configuración se copia, está exactamente igual. Pero tenemos dos repeticiones discretas. Una, con esta perilla que está acá abajo, la vamos a panear para la izquierda y la otra la vamos a panear para la derecha. Ahí quedó al 100%, podemos regular el valor que querramos. Pero vamos a escuchar qué ocurre con esto. Descubre, Vamos a escuchar primero solo la 1. descubre,
se escucha de la izquierda y vamos a escuchar solo la 2, descubriéndolo. se escucha de la derecha. Bien, como el tempo es el mismo, las repeticiones están ocurriendo en el mismo momento. Entonces, tendríamos que hacer para que se escuche un efecto estéreo que no ocurran exactamente en el mismo momento. Por eso vamos a elegir, en vez de 250, le restamos 5 milisegundos y ponemos 245, y a la segunda le ponemos 255. Entonces, va a sonar primero una y luego la otra. Muy rápido la diferencia entre una y otra, pero nos va a dar un poco de efecto estéreo. A ver. Descubriendo lo que miras, viendo más allá. Bien, ahí está funcionando como si fueran corcheas, pero con una sensación estéreo porque tienen una diferencia de tiempo. Y vamos a escucharlo con la canción. Descubriendo lo que miras, viendo más allá. Sin el delay. Descubriendo lo que miras, viendo más allá. Y una vez más con el delay. Descubriendo lo que miras, viendo más allá. Bien, ahora lo que podemos añadir es un filtro para que las repeticiones no sean textuales. Porque acá el sonido de la repetición es exactamente el mismo que el de la señal original. Entonces, lo que podemos hacer es aplicar. Bien. Bueno, hasta ahí porque justo ahí lo que iba a decir es jugar con el filtro de la ecualización, justamente porque también tiene ese mismo filtro. Y eso está bueno cuando uno juega por ahí con este tema de lo que decía él, del sonido estéreo, porque bueno, esa repetición sonaba igual, ¿no? Y eso ya es más puntilloso de decir, bueno, yo quiero que una repetición suene como más grave de un lado o más agudo del otro. Y es como más específico. Ahí no quiero que entremos tanto en ese detalle, porque, bueno, la idea es colocarle este delay y que tampoco nos deforme tanto la mezcla, porque si uno ya decidió los paneos, uno ya decidió por dónde va a estar el sonido principal de la mezcla, tal vez los efectos lo que hacen, que por lo general cuando son estéreos, es de alguna manera ya desbalancear o desequilibrar lo que uno ya hizo. Sobre todo con el tema de los paneos. Si uno dice la voz 2 estaba sonando de este lado, ahora la voz 2 suena en todos lados, porque le puse, perdón, le puse un delay estéreo y empieza a sonar por todas partes esa voz 2, ¿no? Así que por ahí no vamos a entrar en tanto detalle en crear tantas cuestiones específicas ahí de los delay, pero sí saber cómo se aplica. Y de hecho, este Real Delay, lo que habíamos visto dentro del tutorial, o lo que figura dentro del tutorial que les voy a pasar de cómo realizar el trabajo, utilizamos un preset directamente, un preset de tipo ping pong delay, donde rebota en ambos oídos. Pero bueno, la idea es hacerlo como de las dos maneras, o al menos tener la posibilidad de experimentar cómo sería hacerlo con esas dos configuraciones diferentes. Así que les voy a mostrar ahora también con el Reaper cómo haríamos con el delay para insertarlo, como para hacer ese envío. Ahí lo que hizo en el tutorial fue como arrastrar directamente el ruteo, que estuvo bueno eso, porque es algo que se hace generalmente cuando uno ya tiene eh, muchos procesos realizados también. En vez de copiar de a uno, lo que uno hace es arrastrar y enviar directamente. Eso está bueno cuando uno quiere saltar pasos, ¿no? Por ahí uno se puede marear al principio porque no tiene muy en claro qué es lo que hizo, pero por eso lo estamos viendo como desde cero. Así que en ese aspecto no se preocupen. Bueno, ahora sí va a sonar un poco todo esto de lo que estábamos hablando, ¿no? Porque recién es como que le estaba diciendo cómo hacer el envío, pero era como imaginárselo. Bueno, acá tengo la pista de la reverb, ¿verdad? Acá tengo la pista verde, la reverb. Y acá tengo la guitarra. Voy a cerrar el mezclador para que el ruteo me quede acá. Eso es importante también para explicarles. ¿Vieron que cuando ustedes tienen el mezclador abierto, desaparecen algunas cositas de acá arriba?
Entonces es como para que uno tenga la visión de lo que está haciendo debajo en el mezclador. Porque uno cuando a veces abre el mezclador es para trabajar justamente con esta ventana de mezclador. Entonces el ruteo lo tengo acá abajo ahora. Vieron que acá tengo la reverb, tengo la guitarra 1 y acá donde me aparece el envío que yo hice. Esa es otra forma de verlo también, cuando tienen el máster abierto. Bueno, para no marearlos otra vez y decir cómo hacerlo de vuelta, voy a seguir trabajando de esta manera, así lo ven. Bueno, tengo la guitarra entonces 1 y acá tengo lo que sería con el envío de la reverb, ¿no? Bueno, acá tengo entonces la reverb creada. Ahí le agregué un poquito más de reverb. Fíjense la diferencia cuando empiezo a mezclar las señales, ¿no? El wet es la señal original, el drive. Bien, el drive es la señal original y el wet es el efecto. Fíjense que si dejo el drive solamente, no hay efecto. Si voy mezclando lentamente el wet, ¿qué pasa si saco la señal original? Vieron que ahí ya no se empieza a entender la rítmica de la guitarra. Empieza a perder el ataque. Entonces eso no está muy bueno que esa señal original se pierda tanto. Lo mismo que el room sys. Si el room sys lo bajo completo, sin reverb. Fíjense cómo cambia la ecualización acá. Ahí suena más apagada la guitarra. Fíjense cómo se escucha más el chasquido acá. ¿Logran apreciar eso o tal vez yo estoy haciendo todo esto y no lo están escuchando? ¿Lo escuchan un poquito la diferencia? Alguien que me diga Sí, algo al profe. micrófono porque no lo estoy viendo a nadie por eso. Sí, profe, se Bien, percibe. se llega a percibir un poquito, eso está bueno. Bueno, con eso uno puede crear algunas cositas, bueno, valga la redundancia, crear algo creativo con estos, ¿no? Pero bueno, la idea no es toquetear tanto la cuestión de la ecualización, porque sabiendo que esto es un envío que se lo vamos a realizar a varios instrumentos, si por ahí en la guitarra queda copado y uno dice, qué bueno el chasquido, un poquito de chasquido. Pero si eso después se lo enviamos a la voz, y justamente la voz era la cuestión que habíamos cortado esas frecuencias agudas, se la volvemos a realzar. Así que por ahí, en ese caso, no se los aconsejo que lo utilicen, ¿no? En este caso. Luego entonces vamos a crear entonces ese delay que vamos a utilizar. Clic derecho, insertar pista. Bueno, esperen que se empezó a despertar acá la gente, y entonces empezó a sonar un despertador acá. Ahí está. Bueno, perfecto. Tenemos entonces la pista del delay creada acá. Le voy a agregar entonces delay.
Delay, no delay. Delay. Bueno, entonces el paso era primero construir esta pista y luego agregarle entonces el efecto del delay, ¿no? RIA delay era la cuestión acá. Bien, y en el tutorial, que creo que le había puesto el básico 5 ping pong, 5 tap, una cosa así. Y les decía en el tutorial que lo dejen así como está, ¿no? Esa sería una opción, una primera opción para no hacerse tanto lío con lo que sería todos los parámetros, ¿no? Y lograr ya un predeterminado. Vamos a ver qué pasa con este predeterminado, sin entrar por ahí en los detalles que nos decía acerca de los milisegundos y demás. Yo ya tengo el delay, entonces se lo voy a enviar, supónganse, a la guitarra de punteo, que estaba buena la guitarra de punteo. Bien, la guitarra de punteo que tiene, ya tiene la reverb. Se la voy a mutear la reverb para que no se confundan ahí con el delay. Le voy a elevar un poquito el volumen, porque esto ya lo tenía balanceado. Bien, entonces voy a hacer el ruteo. Ya tengo el delay creado, voy a la guitarra de punteo. Acá tengo el envío ya de lo que sería la reverb. Se la muteé en este caso para no confundirnos. Y me voy entonces a añadir nuevo envío delay. En el delay lo tengo por aquí abajo y fíjense que siempre entonces el parámetro está en 0, ¿no? 0 decibeles, que en este caso no significa silencio, sino que significa que está casi al tope de las posibilidades de la cantidad de decibeles. Bueno, fíjense cuánto de delay tiene eso, tiene bastante, ¿no? Alcanzaron a escuchar esa repetición. Entonces, le voy a bajar un poquito el nivel de envío. Suena bastante decente este delay, porque es el delay ping-pong, ¿no? Que trata de jugar con una imagen estéreo, pero sin deformar tanto. ¿Por qué digo esto? Porque se sigue escuchando el ataque. Yo tengo esta guitarra punteo balanceado al 50% a la izquierda. Por eso mismo el ataque de ese punteo está hacia la izquierda y levemente se va a la derecha. ¿Mm? La repetición, de hecho, lo hace en el lado izquierdo y algunas repeticiones o ese retardo, ¿no? Funcionan en el oído derecho. ¿Qué pasa si le agrego también la reverb? Porque acá dentro de las consignas también dice que mi guitarra punteo va a tener reverb y delay. Entonces también voy a jugar con ambas señales. Lo que me voy a asegurar es también que, en este caso, mi reverb también esté encendida, si no, no va a pasar nada. Entonces voy al ruteo acá. Ese sonido que quedó con esa pequeña colita que le queda a la reverb sonando, es propia de la reverb. Fíjense, voy a apagar el delay para ver cómo se escucha la guitarra punteo con reverb sola. Vieron que queda con bastante sustain, ¿no? Como si fuese el sonido del piano con la reverberación de la madera. Acá tiene mucha reverb, entonces lo que voy a hacer es darle menos cantidad de envío, menos 20, supónganse. Y fíjense que queda sonando aún la reverb, ¿no? Así que eso va a depender de la cantidad de reverb que hayamos asignado en un comienzo a la pista de reverb. Lo voy a mezclar con el delay. Bien. Voy a jugar con la guitarra 1 también y con ese punteo
También con el envío a la guitarra 1, fíjense que mi reverb en la guitarra 1 era bastante, bastante cantidad. Le tendría que restar un poquito menos. Y queda sonando, ¿no? Perfecto, ese era como un pequeño ejemplo de cómo hacer el envío, ¿no? En este caso con el delay directamente con la configuración del predeterminado, el preset que tiene, que se llama 5 tap de ping pong, que justamente ya venía preconfigurado, ¿no? Tan solo lo único que tuvimos que hacer en ese caso es hacer el envío y darle la cantidad de volumen al envío necesario, ¿no? Recuerden que el envío, esto funciona independientemente, ¿no? Que no es, no se ajusta el mismo envío para todos. Por eso es bueno trabajar de esta manera por la comodidad que tiene, ¿no? Por ejemplo, yo voy a crear otro delay, como ejemplo, insertar pista. Bueno, agrandé mucho esto. Ahí está. Delay 2 le voy a poner. Pero le estoy errando. Delay 2. Voy a buscar entonces el mismo RIA delay. Y acá sin preset. Acá vendría a ser como lo mostraba el tutorial que les mostré recién, ¿no? En cuanto hablaba acerca de los milisegundos, de las figuras musicales, del feedback. Y luego está el low pass filtro, que sería también el paso graves, el paso de agudos. La resolución, que 24 bits que funciona acá, no es necesario esto. Y el estéreo también, y el izquierdo y el derecho que funciona acá, ¿no? Eso si quisiéramos conformar nuestro propio delay. Sería un poquito más trabajoso en este caso. Por supuesto que sí podría ser diferente porque tendríamos que configurar otras cosas. Por ejemplo, yo voy a trabajar un poquito con la guitarra 2, como para cambiar un poco. Bueno, la guitarra 2 la tengo un poco balanceada a la derecha yo. Si todo el tiempo que pasó me fue acercando. Bueno, voy a jugar un poco con la voz, ahora que, como para que vean cómo se trabaja un poco el delay sobre la voz. Sobre la voz 2, voy a trabajar. Veo lluvia desde el tren, la distancia me hace bien. Y aunque Bien, veo lluvia desde el tren. ahí está. Tengo la voz. Supónganse que yo quiero enviarle un delay a la voz. Entonces, ya hice este delay 2 de prueba. Ya tengo acá los parámetros. Supónganse que yo quiero poner una cierta cantidad de milisegundos, ¿sí? Que en este caso no vamos a entrar a sacar cálculos. No es necesario. Le voy a aplicar un feedback intermedio y voy a ver qué es lo que pasa. Tengo entonces mi voz número 2 por acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Ir al ruteo, voz número 2, añadir nuevo envío, y en este caso le voy a dar el delay 2. Quiero que reciba entonces el delay 2. Veo lluvia desde el tren. La distancia me hace bien. Alcanzan a escuchar esa repetición, ¿no? Esa repetición es puramente del retardo que está teniendo esa señal, justamente en la cantidad de milisegundos que yo le puse en este caso. Esto no es ping-pong delay, porque no rebota de un oído a otro, tan solo es una repetición. Cualquiera dice. Delay 2 acá era. Veo lluvia desde el tren. Tan solo lo único que hice fue ponerle milisegundos en 11 y un feedback en menos 50 decibeles. A ojo directamente lo hice, sin escuchar, sin sacar cálculos del BPM, como decía el tutorial, porque bueno, muchas de estas cosas también son creativas, como decía, por eso cada uno va escuchando y diferenciando a ver si realmente ayuda o no ayuda.
A ver cómo quedaría en contexto. Veo lluvia desde el tren. La distancia me hace bien. Si quisiera hacer un jueguito de voces, no estaría nada mal. Tendría que ajustar un poquito más ese delay. Veo lluvia desde el tren. Veo lluvia desde el tren. Veo lluvia desde el tren. Tan, 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 tan. Veo lluvia desde el tren. Veo lluvia desde el tren. La distancia me hace bien. Quedaría bueno. A ver si ese delay por ahí lo podemos configurar en la derecha. Veo lluvia desde el tren. ¿Escuchan eso? ¿Cómo la repetición ahora de ese delay se fue al oído derecho? Veo lluvia desde el tren. Bueno, su entusiasmo del otro lado me está diciendo que sí. Yo sigo adelante igual. La voz número 2. Lo que puedo hacer con esa voz número 2, en este caso, es darle menos volumen de esa repetición, de ese envío, ¿no? Yo le voy a bajar, porque fíjense que acá estaba casi al mango, estaba en 0. Menos 20. Veo lluvia desde el tren. Bueno, ahora quedó casi imperceptible, ¿no? Veo lluvia desde el tren. Veo lluvia desde el tren. Veo lluvia desde el tren. La distancia me hace bien. Y supónganse que yo le quiero agregar la reverb también a la voz 2, ya directamente ya la tengo ahí para agregar como envío. Veo lluvia desde el tren. La distancia me hace bien. Y aunque estén en otra parte, no quiero estar aparte. Canten para mí y no me voy a preguntar. Y etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se dice que este pilar de los efectos uno puede jugar y jugar y jugar por todo lo que uno se le ocurra, ¿no? Porque justamente en este caso estaba afectando toda la voz. No quedaba tan bueno de que esté todo el tiempo repitiendo del otro lado, ¿no? Pero tal vez en un pedacito sí, y uno dice, en una estrofa ahí quiero hacerlo. Y tal vez le sirva este truquito como para ahí dividir las partes. Por ejemplo, si yo tengo la voz número 2, ya con el efecto del delay y la reverb, supónganse que yo duplico esa pista. Duplico esa pista y supónganse que las primeras frases solamente quiero que tenga esa repetición. Entonces lo que haría sería, de alguna manera, hacer que esas primeras frases suenen con el delay y arriba que no esté presente. Entonces, lo que haría sería el siguiente. En la voz número 2 no haría el envío del delay, supónganse, lo elimino directamente. Y el de abajo sí que haga el envío al delay, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? La voz número 2, que es como la original, yo le saqué las primeras estrofas y la voz número 2, la copia, le dejé las dos primeras estrofas con delay. Veo lluvia desde el tren. La distancia me hace bien. Y ahora va a seguir sin delay. Y aunque estén en otra parte, no quiero estar aparte. Canten para mí. Vieron que eso también se puede trabajar de esa manera como para no hacernos tanto lío. Eso después igual se puede hacer con la automatización, que sería el último paso de la mezcla igual, en el cual uno levantaría la perilla cuando quisiera que aparezca y después se va. Y levanta la perilla y se va. Pero si uno lo quiere hacer de manera manual y entender por qué partes uno va, también de esa manera uno lo podría hacer. Así que están totalmente invitados a explorar con estos envíos de efectos. Por eso es tan provechoso hacer envíos de efectos y no poner un efecto en cada pista, porque si fuese el caso,
uno dice, bueno, tengo que hacer un delay por cada uno y configurar el mismo delay una y otra vez, una y otra vez. Entonces, por ahí está bueno si ustedes quieren crear estos delay, uno tipo ping pong y otro totalmente aleatorio, que probando y moviendo perillas, por ahí logran algo interesante y afectan en alguna parte específica algún delay que pueden aprovechar. Esto está bueno para que ustedes puedan volar un poco con sus trabajos y que no suenen todos los trabajos iguales, sino que le puedan aplicar lo que ustedes también se pueden imaginar. Así que esa sería la idea con los envíos de efectos. ¿Alguna duda con esto? Más o menos se entendió. Obviamente hay que practicarlos. Profe, yo le iba a preguntar si, porque viste que dijo que podíamos, como la última parte que hizo, como recortar una parte y ponerle un efecto. Sí. En esa parte, o sea, sí o sí tenemos que usar el delay y la reverberación, ¿no? ¿O se puede usar otro En principio, para probar? la guía hablaba de esos dos como para no marearlos. Si ustedes quieren agregar otro porque quieren explorar, adelante. Lo que sí no tiene muchas otras. A ver, ya les confirmo. Por ejemplo, supónganse que yo digo, voy a crear otra pista. Mientras ustedes no se marean con la cantidad de pistas, porque vieron que uno después siempre renombren pistas para saber qué es. Supónganse que yo creo otra. Tengo RIA Cast, RIA Filtro, Gates, el pitch. El pitch pues, puede estar bueno, RIA Tune, RIA Verb. Ya después está el compresor. Por el RIA Pitch. Este no tiene predeterminados. Esto afecta un poco la afinación solamente. Pero no tenemos dinámica y compresor. El gate lo que hace es recortar. RIA Ninja, el pitch stream, el sound route. No lo va a aparecer. El vocode puede ser RIA Voice. A ver si este vocode tampoco tiene predeterminados. Bueno, ahí en ese caso van a tener que entrar a explorar. Porque el vocoder lo que hace es como un sonido más robótico, por así decirlo, que está bueno. Conozco otros vocoders que realmente afectan directamente lo que sería el timbre también. A ver, ya que lo tenemos acá, vamos a probar esto. Voz 2, añadir nuevo envío, le voy a poner acá este que cree que se llama FX, vamos a ver qué pasa. A ver, por la duda lo voy a dejar en 0 primero. Del tren, Le voy a apagar el delay y el reverb. del tren. La distancia me hace bien. 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 Espectacular, ¿escucharon ese efecto? Del tren. Es como una trompeta sonando. La distancia me hace bien. Espectacular, ¿no? Bueno, y fíjense que esos son un efecto que trae el Reaper, que como veíamos ayer justamente con el grupo expertino de los pros y los contras que traían los programas, los Down, el Reaper lo que tiene es que todos estos plugins, que están buenos, que funcionan, que tienen buen sonido, son muy poco interactivos, así es como medio aburrido, que como que tienen perillas así bien marcados y no te dicen nada, no te hablan mucho, y muchos presets tampoco tienen, a diferencia de otros programas que ya tienen predeterminados y tienen todos renombrados como deberían de sonar. Por ahí el Reaper lo que tiene es eso, que uno tiene que entrar a mover las perillas y ver qué pasa, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, este efecto, el que dice pitch, tiene que ser del tono, tiene que hacer algo del tono. Entonces uno entra a buscar y ver qué es lo que pasa. Así que como dice Leo, sí están invitados a poner otro que se les vaya ocurriendo ahí dentro de Reaper. Mientras los vayan haciendo por envíos, les va a ayudar muchísimo porque después eso lo pueden controlar la cantidad de efectos que le quieren agregar. Esa sería la idea. Pero bueno, el delay y el reverb deberían de estar
como dice la guía, al menos con esos procesos, y ustedes están invitados a crear los diferentes parámetros de delay y reverb también. Así que esa es la parte más creativa de nuestro proyecto, junto con las automatizaciones que luego vienen, ¿no? Y después, cuando tengan un tiempito, chusmeen un poco lo que vimos de la resolución del cuestionario 2 de ayer, ya que la mayoría de los presentes entregó el cuestionario 2 y le estaba muy bien lo que habían hecho. Por ahí ahondamos un poquito más en profundidad sobre cada uno de los puntos, de por qué el tratamiento acústico era ese el que habíamos elegido, por qué qué diferencia hay entre los monitores que fueron eligiendo, el tema también de la configuración de la computadora y de los programas de música también. Son muy interesantes siempre las charlas sobre ese tema. Así que cuando tengan un tiempito, chusmense un poco algunos puntos que desarrollamos ayer del cuestionario 2, que les viene bien entonces para ahondar sobre ese tema que tal vez solamente lo leyeron y respondieron y quedó ahí, ¿no? Así que bueno, la idea sería que esta semana vayan entregando todos los avances de esto de la ecualización y compresión con el trabajo de Reaper. Y si les quedó pendiente algún cuestionario, o el cuestionario 1, el cuestionario 2 de Home Studio, vayan haciéndolo tranquilos y vayan enviando, sobre todo. No se queden con eso de decir yo no lo entregué y bueno, ya pasó el tiempo de entrega. Entréguenlo igual porque después en la planillita que voy llenando de cada uno está entregado y está corregido o está con la devolución y demás. Después eso va a incidir sobre el final si va a ser un 9 o un 8, o si va a ser un 10 o un 9, o si de un 8 pasa a un 9 o un 10 y demás, ¿no? Esas son ya formalidades de la nota. Pero bueno, mientras más absorción tengan de todos estos temas, ya sea desde la teoría a la práctica, como estamos haciendo, su formación va a ser más estable. No va a ser ni tan práctica tocar de oído, ni tan teórico y no ponerlo en práctica. Así que siempre el equilibrio es bueno en todos los aspectos. Así que bueno, les voy a subir el tutorial entonces cómo sigue esta cuestión de los envíos, para dentro de 2 semanas entonces volvernos a encontrar ya con los envíos de efectos realizados por ustedes, más el cuestionario 3 que va a salir entonces también, que también va a tener una similitud al cuestionario 2 en cuanto a la resolución, que van a tener que dar algunas opiniones personales sobre algunos temas que vamos desarrollando, y no tanto en la teoría específica sobre los temas, ¿no? Así que así vamos a continuar en nuestra materia. ¿Alguna duda más que tengan antes de finalizar? Me parece que se les cortó el micrófono, diría. Bien, 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 bien. Buenísimo. Recibo ahí algunos mensajes por la cucaracha. No, ninguno. Bueno, entonces, perfecto. Estamos para continuar. Gracias por estar del otro lado en este turno de mañana, que son el mejor grupo de los jueves, ¿no? Después veían esto lo del miércoles y... Bueno, perfecto. Entonces, ha sido una mañana súper provechosa y súper práctica con estos envíos. Buenísimo que pudieron escucharlos también, porque eso era prueba y error. Si salía, salía. Si no salía, no salía. Así que hasta acá estamos. Perfecto. Dejamos, chicos. Así no les robo más tiempo y nos concentramos luego en lo que Profe, tenemos que hacer. gracias. ¿Listo? Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos. Chao, profe, gracias, nos Chau, vemos. chau.